Buenas tardes. Bienvenidos al Archivo General de la Región de Murcia. Vamos a ir haciendo las presentaciones, aunque supongo que irá llegando gente en los próximos minutos. Esta tarde iniciamos un nuevo ciclo de conferencias que se titula Los investigadores nos cuentan. Y es un ciclo en el que queremos dar voz precisamente a aquellos usuarios, como el que nos acompaña esta tarde y que luego les presentaré, aquellos usuarios que habitualmente investigan en nuestros riquísimos fondos del archivo y que les ofrecemos la posibilidad de dar una especie de primicia de por dónde van sus investigaciones, lo cual a veces es complicado porque normalmente cuando se investiga un tema también uno es un poco celoso de lo que está investigando hasta que no lo publica, con lo cual estamos doblemente agradecidos. Esta tarde nos acompaña José Iniesta Magán, que ahora les resumiré su amplísimo currículum, con una conferencia muy interesante, que se titula Pedro de Agüera el Mudo, campanero, relojero y artillero sordo en el siglo XVIII murciano, una historia de superación. Cuando Pepe me comentó hace ya unos meses la existencia de este personaje, me pareció absolutamente fascinante y pensé que merecía la pena rescatar esta figura de la historia de Murcia tan interesante. La conferencia ha causado bastante expectación y contamos, como ven aquí, con la interpretación simultánea por técnicos de interpretación de la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia, con Esther y Lourdes, que nos acompaña esta tarde. Quiero dar las gracias por su trabajo y por la posibilidad, lógicamente, de transmitir lo que nos va a contar ahora Pepe al colectivo de sordos de la región. Bueno, yo no quiero enrollarme mucho más. Voy a hacer, eso sí, una obligada y breve reseña del amplio currículum investigador de José Iniesta Magán. José Iniesta, nosotros le llamamos cariñosamente el investigador decano del archivo, porque efectivamente, posiblemente, tampoco voy a desvelar su edad, el más veterano, pero además no es que sea el mayor, sino el que más tiempo, continuadamente durante casi 40 años, en la antigua sede de Alfonso X y en la actual, pues diariamente viene aquí a investigar en el archivo. Bueno, José Iniesta laboralmente ha sido maestro durante 35 años, pero además cursó 2 licenciaturas de Geografía e Historia. Por un lado, es licenciado en Geografía e Historia y por otro, en Historia Moderna y Contemporánea. También realizó algunos estudios de Derecho, aunque no los concluyó. Su tesina y su tesis doctoral, que leyó en 1990, dirigidas las dos por el profesor ya desaparecido Juan Bautista Vilar, versaron sobre las relaciones consulares y diplomáticas de España con Egipto. Y, bueno, para eso investigó en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y en otros grandes archivos nacionales. Pepe, como cariñosamente le llamamos, ha investigado en muchísimos archivos, no solo de la región de Murcia, sino de toda España. Y fruto de esa amplia trayectoria investigadora, pues son algunos de los hitos que le voy a comentar. Fue el premio de investigación de la Villa de Beniel en 1982. Ha publicado sendos libros sobre la historia de San Javier. También participó en la historia de Habanilla, en la parte dedicada a historia moderna. Ha sido colaborador también en publicaciones y revistas de diversas cofradías de la Semana Santa de Murcia, donde ha dado a conocer documentos muy interesantes y también poemas. También es un buen poeta. Ha asistido a congresos internacionales de países del Mediterráneo, en Orán, en Túnez, en Tetuán. En fin, una amplia trayectoria que se resume, ya digo, en nada menos que 44 años dedicado a la investigación histórica de Murcia y de su región. Bueno, yo no quiero extenderme más, como decía, y ya le cedo la palabra y le agradezco encarecidamente que haya aceptado este reto de inaugurar este nuevo ciclo de conferencias que aproximadamente cada 2 meses queremos ir ofreciendo una nueva charla en este ciclo sobre los investigadores nos cuentan. Pues Pepe, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias.
En primer lugar, quiero decir que me produce una gran satisfacción poder dirigir la palabra aquí en el Salón de Actos del Archivo General de la Región de Murcia, en la que tantos años llevo prácticamente a diario viniendo a investigar, que ya el director acaba de mencionar. Aquí, en este caso, estoy muy impresionado y al mismo tiempo agradecido por su asistencia, pero la voz que van a oír a partir de ahora no es mi voz. Imaginen que es la voz de quien no podía hablar y no podía oír, pero tenía una inteligencia privilegiada para que desarrollase en su vida tantos oficios importantes como los desarrolló. Porque un personaje como Pedro de Agüera Carles, se llamaba de segundo apellido, que resulta que se ocupa al principio con el padre, que aprendió los rudimentos de la fundición de metales con su padre, Lorenzo Agüera, que tenía un taller de fundición, un horno de fundición en San Antolín, cosa que más tarde este personaje, el hijo, compró también un solar para hacer allí talleres de fundición, de hacer campanas, de fabricar campanas. Los temas van a ser diversos, son apartados distintos porque hay mucha documentación que la he logrado durante muchos años de investigación. Muchos protocolos he tenido que ver, muchísimos, algunos de ellos con más de 1000 páginas que la he visto una por una. Y folios, no sé la cantidad que representarán, porque documentos desde mediados del siglo XVII, por las fechas más o menos que nació este personaje, hasta el 1709, que he tenido conocimiento de que murió de una muerte súbita, de una muerte repentina, viviría, no tengo el acta de nacimiento, no la he logrado encontrar. Y la de testamento no hizo porque murió de pronto. Acabó su vida teniendo unos 60 y algo, 64, 65 años, como máximo. Entonces, decía que honrar al personaje, sacarlo de la historia y también homenajear a todos los que están en esa situación actualmente, que con su capacidad, su amor y su dedicación a la familia y a los trabajos que desempeñan, desarrollan mucho más que nosotros los que decimos que tenemos los 5 sentidos. Tienen uno que superan el resto y además de superar el resto de sentidos que tienen en su actuación de vida, tienen una inteligencia extraordinaria. Entonces, los temas que voy a resumir, porque hay mucho material y cuando se tiene mucho hay que extractar de manera que los oyentes no se cansen de oír lo mismo, por supuesto. Es 5 apartados he realizado. Primero, familia, matrimonios e hijos. Segundo, oficios de Pedro Agüera, como ya veremos ahora. Lugares en que vivió. Cuarto, fabricación de campanas, diversas en lugares distintos, y fábrica de la campana mayor de la catedral, con el relato de la subida, la fabricación y la subida hacia la torre. Después, mucha documentación interesantísima de la parroquia de Santa Catalina antigua, ahora no lo es. La parroquia de Santa Catalina ahora depende de San Nicolás. No hacen allí los actos importantes, tienen que remitirlos al inventario o el archivo que tiene la parroquia de San Nicolás. Y esta parroquia de Santa Catalina es muy especial para la familia Agüera porque allí tanto su padre, Lorenzo Agüera, que tuvo que ver con San Antolín también, porque tenía sus hornos de fundición de metales, los tenía allí, cosa que repitió también. En el año 1707, la última referencia que tengo de dónde vivía Pedro Agüera, vivía en la calle del Val de San Antolín, poco antes de morir, prácticamente. En 1707 vivía en la calle del Val de la Lluvia, que llamaban, y entonces pues eso te sitúa un poco, te centra de las partes que te quedas sin saberlo del todo.
Así, por lo tanto, comienzo con el apartado número 1, que es familia de Agüera, Agüera Carles, porque él se llamaba así, Agüera Carles. No ha sido posible, como he comentado, localizar la fecha exacta de su nacimiento. Muy probablemente en San Antolín, que es donde vivían sus padres, donde Lorenzo Agüera tenía los hornos de fundir metales y su vivienda. Por el contrario, en cuanto a su fallecimiento, ya lo he dicho antes, que sucedió en 1709 de muerte súbita, por lo tanto no he encontrado de ninguna manera testamento ni inventario de bienes ni nada que se le parezca. Hay que prescindir de la información que no puedes tener. Por una declaración de Pedro Agüera, por una declaración de 1697, ya finalizando el siglo XVII, él mismo afirma que llevaba 24 años dedicado a sus oficios diversos, de relojero, latonero, relojero, campanero y constructor de piezas de artillería, especialmente en Orán, en Argelia, que ayudó durante mucho tiempo, años y años, a proveer de armas defensivas a los castillos de Orán y de Mazalquivir. Hasta campanas también. Hizo allí 5 campanas por un archivo de Simancas. Tengo la noticia, gracias al buen investigador, mi compañero de investigación, Julio Muñoz, que me dio la noticia de Simancas en que en un momento hizo 5 campanas, aparte de las piezas de artillería que eran cañones, eran morteros, eran bombas, o sea que hacía todo lo que... Y claro, se pasaba tiempo allí, partía de Cartagena en los buques de la Armada o bien en buques comerciales. Como no está tan lejos en el mar, no hay tantísima distancia, pero tenía que ser suplido en el trabajo que él desarrollaba como relojero y campanero del reloj oficial de la ciudad, que regía el día a día de la ciudad, lo regía el reloj que estaba situado en la torre de la Santa Catalina, y al mismo tiempo pues pidiendo dinero porque se atrasaban en los pagos, pedía dinero para el aceite, porque utilizaba mucho el aceite, 50 reales de aceite anuales, más aparte 150 reales que tenía de asignación. Claro, al marchar de Murcia, irse a Cartagena y estar periodo fuera, pues tenía que suplir, alguien le tenía que suplir. ¿Quién solía ser? El sacristán de Santa Catalina, que tenía conocimiento de todo esto porque ya él se ocupaba de ponerlo al día, de enseñarle. También nombró en una ocasión a un maestro armero, que también era especialista en fábrica de piezas metálicas. O sea que desde 1673, porque él en 1697 dice que llevaba 24 años ya haciendo todos sus oficios, 1673 hasta el 14 de noviembre de 1708, que abandonó el trabajo. ¿Por qué? La causa es muy sencilla, porque no estaba bien de salud, llevaba mucho hecho ya, mucho trabajado, mucha inquietud, mucho esfuerzo dentro de sus condiciones físicas que tenía. Y entonces sabemos la fecha de la defunción, cuándo dejó el trabajo, en el 14 del 11 de 1708. Y ya en 1711, en el Ayuntamiento de Murcia, por un acta capitular, encontré la referencia de un campanero que le pide al Ayuntamiento de Murcia que le nombren titular como campanero y relojero, como lo había sido Pedro Agüera, porque dice, a finales del año 1711, que Pedro Agüera había fallecido ya. Eso nos sitúa mucho mejor, más centrados en los años en que vivió. Todos sus trabajos los ejerció con igual eficiencia e interés, al que se añade en algún documento, como he nombrado anteriormente, el de latonero, para los primeros años profesionales con su padre. Después ya lo nombran, bueno, hasta en algún documento aparece como tocador de campanas, cosa que no se entiende fácilmente porque él no oía.
y al no oír tendría el impacto que le hiciera el sonido de una campana grande en su cuerpo, o bien asesores que tendría, que seguro que los tenía, ayudantes, peones, familiares, allegados, hasta el padre, podría saber si la campana estaba en condiciones o no. Ahora, referente a matrimonios, que tuvo varios, en 1682 casó con Elvira Cuadrado Ruiz, después con Isabel Cuadrado, parece ser que eran hermanas las dos. En San Pedro, era sorda, la segunda que he nombrado, Isabel. Hijo, cita a Pedro Luis Agüera Cuadrado, nacido en 1688, en San Pedro. En 1682, ya también el mismo año, bautismo de Martín Diego Agüera Cuadrado, hijo de Pedro Agüera el sordo y de Elvira Cuadrado muda. Es decir, que ya vamos viendo un poco de la trascendencia del desarrollo de la amplitud de la familia, cómo iba naciendo sus descendientes. Por otro documento de 1736, correspondiente a actas capitulares del Archivo Municipal, tenemos constancia de un tercer matrimonio, pero que no se sabe, no he logrado dar con la fecha exacta en que se casó con Isabel Rubio, la que figura en primeros del siglo XX, 1715, 1720. Ella dice que es viuda de Pedro de Agüera, pero pobre de solemnidad, que unos cuantos vecinos de Murcia declaran que estaban ya muchos años viéndola pedir en la calle por su pobreza, y fue enterrada de limosna por no tener medios. Estos personajes, estos testigos de Murcia, ella dice que fue arrendataria de una casa en el plano de San Francisco. En el plano de San Francisco tuvo una casa, pero como no tenía medios ninguno, era deudora de nada más y nada menos que 132 ducados, que según, si mi memoria no me falla, eran 8 reales cada ducado. Era una buena cantidad, para la fecha era una buena cantidad. Sobre los diferentes testigos, voy a hablar de cómo la definen, son los siguientes. Gabriel Fernández la conoció más de 16 años, desde 1720, que ya había muerto Pedro Agüera hacía unos cuantos, pero ella seguía diciendo que era viuda de Pedro Agüera y viviendo en la indigencia total. Testigo de 75 años. Otro testigo, Antonio Fernández, expresó que mucho antes de morir anduvo pidiendo limosna, enterrándola por esta causa. El testigo tenía 43 años. Otro testigo más, Vicente Castillo, de 51 años, siempre le dio limosna a Isabel Rubio por ser tan pobre que se obligó a pedir por Dios. Hay un aspecto que he logrado encontrar alguna información sobre el apellido segundo de Pedro Agüera, que era Carles. Un documento de 1631, en primer lugar, cita a Juana Carles, Tomás, soltera, y cita a continuación a Catalina Carles, su bisabuela, no abuela, bisabuela, que edificó a su costa en la capilla de Santa Margarita de San Pedro, la capilla de Santa Margarita en la iglesia de San Pedro, al lado del Evangelio, según por la entrada de la iglesia. Perteneciéndole la mitad a otra persona, a Martín Aliaga, su hermano, donando la suya, ella la que era dueña, la dona a Manuel Aliaga López y a su hermano Juan por amor que les tenía. Antonia Aliaga, su madre, mandó que Martín, su hijo, le hiciese una reja y adornos para la capilla. Ya en 1697-99 hay un documento curiosísimo que Pedro Agüera, que figura en este documento como latonero, puso a servicio y soldada, así se llamaba antiguamente, el ponerla ayudando a una familia o que la familia la criaran, a su hija Josefa, de 7 años, en casa de Miguel Martínez y de Josefa Estefanía Martínez Galtero Ceballos, su mujer. Llama la atención de que yo creo que la explicación
yo la veo muy sencilla, quizás no acierte. Por su trabajo constante en atención del reloj y de la campana de Santa Catalina, las salidas continuas hacia los castillos de Orán, haciendo tanto piezas de artillería como arreglando campanas también, fabricando campanas para los castillos de defensa que tenía España allí. Ahora entonces ya pasamos a modo de tocar lo más importante y más interesante. En cuanto al padre, Lorenzo Agüera, en 1658, viviendo en San Antolín, fue ayudante de milicias, alférez de sus compañías, con obligación de sacar el que llamaban el estandarte, en Jueves Santo por la tarde. Y lo pidió sacarlo en adelante, que le concedieron. Continuando con la familia de Agüera, Catalina Ramírez Manresa y Lorenzo Agüera, que eran los padres, Catalina, viuda de Pedro Agüera, abuelos, y Lorenzo y Blas Agüera Ramírez Manresa, sus hijos, vecinos de Murcia. Hacen una venta a Cristóbal García Ramírez Cerrajero de 7 taullas y 36 brazas en el pago de Alguaza. Lorenzo Agüera, padre de Pedro, sordo, su abuelo fallecido se llamaba Pedro Agüera. ¿De dónde le viene el nombre? ¿Por qué se llamó él Pedro? Porque su abuelo era Pedro Agüera también. En los legados que hizo especiales a su hijo le dejó 300 reales, especialmente a Pedro. Hijos tenía Mariana, hija Mariana, sí. Inventario de bienes, 11 cuadros grandes, cuadros de diferentes autores, un escritorio de nogal, un bufete y 2 espadas. Materiales para su oficio. En los documentos de Lorenzo de Agüera tenía 8 quintales de alcohol, 1 de plomo, 4 libras de estaño, una caldera grande de roscada, 2 pequeñas de cobre, un molino mediano para moler vidrio. Casas, las que tenía su padre Lorenzo. Una en que vivía en San Antolín, otra con un cuarto tejado con hornos de su oficio. Tenía también plata, tazas, salero, cucharas, y dejando a Mariana Carles, su viuda, tutora de su hija Mariana, que era menor. Aquí hay un testamento de Ginesa de Agüera, mujer de Ignacio Fernández Laguna, vecino de San Antolín, en 1691. Legados, esta difunta le deja a Isabel Cuadrado, sorda, mujer de Pedro Agüera, sordo, un manto de estambre y una vasquiña de rasilla. Inventario de bienes, ropas, enseres, cuadros, entre ellos Jesús Nazareno y el Santo Sepulcro. Una casa también en San Antolín, cerca de la de Lorenzo Agüera, y plazuela de San Agustín. Algezares. En Algezares tiene algo que ver con nuestro Pedro Agüera, porque su tío, que dice que Ginés Zamora, tío de Pedro Agüera, en 1693, gestionó trabajo a su sobrino en Algezares para hacer una campana que se había quebrado. Para fabricar también en 1697, que ya lo he apuntado antes, Pedro Agüera solicitó la concesión de un solar que lo debieron de valorar los albañiles, los maestros albañiles, y se lo concedieron también al final. Por fin, en 1712, la hija de Lorenzo Agüera, Francisca María Agüera, mujer de Antonio García Lorenzo, torcedor de sedas, y Miguel Montoya Castellano Nuevo, venta del denominado palacio en San Antolín, que salía a la calle del Carril, que heredó de Lorenzo Agüera su padre, como única heredera que a su vez heredó de Catalina Ramírez, su abuela. Y esta la compró al convento de San Agustín en 1712. La firma, al final del documento, firma María Agüera, hermana de Pedro Agüera, que ya había fallecido en 1709. Mariana Carles, su madre,
y hermanos María y Pedro Agüera. Esto en cuanto a los datos familiares. El segundo apartado, que es oficios de Pedro Agüera, comprendidos entre 1673 y 1697. Como decía antes, enumeraba antes, latonero, relojero, campanero, constructor de piezas de artillería y tocador de campanas. Latonero, como práctico en objetos diversos de latón, figura un documento en el que inició su larga vida profesional, que aprendió con su padre, que tenía un horno y taller de fundición. Pedro Agüera tuvo otro, pero para vaciar campanas, para fundir y hacer campanas. Es un solar linde, casa de Juan Rodríguez Sánchez. Estando necesitado por ello, la ciudad ordenó que se midiese y apreciase el solar que solicitaba. Ejerció haciendo relojes, haciendo en metal, toda clase de obra, como efectuó en Murcia y Obispado, en cuyo arte se aplicó con mucho cuidado y esmero, siendo muy hábil para vaciar piezas de artillería, tales como morteros, bombas, habiendo hecho algunas en las plazas de Orán, en Argelia y Mazarquivir, donde permaneció por su trabajo con largas y frecuentes estancias, que lo hacía con toda y perfecta aprobación. En 1697 también fue nombrado titular, relojero titular y campanero titular del Concejo de Murcia del Ayuntamiento desde 1697 hasta el momento en que deja de trabajar, en 14 del 11 de 1708. Dedicado principalmente al cuidado del reloj de la parroquia de Santa Catalina, reloj de la ciudad situado en la torre que regía la vida diaria de los ciudadanos de Murcia, del que había localizado numerosos documentos que indican su necesidad y atenciones continuas y reparaciones para que estuviese siempre en buen funcionamiento. Una somera relación de actuaciones con relación a lo que tenía él su dedicación en la torre de Santa Catalina. 1691 hace una libranza del reloj, pide 200 reales de gasto de aceite de 4 años, es decir, de 1600 hasta 1690, 1697, 97, 98, 91 y 90. En 1692 hay un arreglo de reloj que había quebrado algunas piezas, sin reponer la caja de las pesas que habían caído porque habían caído algunos ladrillos. 1693, ruina de la cornisa del capitel del reloj de Santa Catalina. En 1694, reparación de la torre de Santa Catalina por maestros albañiles. Y en 1695 pide aceite para el reloj, que era del orden de unos 50 reales anuales. En 1695 pide aceite igual para el reloj, ajuste con Pedro Agüera, con Jerónimo Gutiérrez, que era sacristán, para sustituirle en las ausencias que tenía. En 1696 hubo un percance muy importante de los vientos huracanados de Murcia, que los vientos derribaron porque viene aquí la descripción, muy somera, pero suficiente. La torre de Santa Catalina, de la iglesia antigua, era ochavada y tenía en la cúspide 4 pirámides, de las cuales en ese aire huracanado, en principios principios del siglo de 1696, rompió el tejado, cayó la pirámide, rompió el tejado, rompió el cuarto donde estaba la pirámide que tenía sobre tejado, y cuarto del órgano también lo destrozó. Tuvieron que acudir a repararlo enseguida. En 1697 es cuando le conceden el solar para él trabajar en el horno de San Antolín. Eso demuestra que las atenciones que tenía continuamente eran principalmente en la torre del reloj de Santa Catalina. Por un lado el reloj y por otro lado las campanas. La atención con el aceite, pidiendo dinero que le debían, ayudando y dándole dinero a los que le sustituían,
Ahora pasamos a campanas en diferentes lugares. En 1684, el párroco de San Antolín y Lorenzo Agüera, su padre, como fiador, decidieron fundir la campana quebrada en día 2 del mes y el año, fabricándola de nuevo por 800 reales. Condiciones, unas ciertas medidas que cita brevemente, desde el arranque de las asas al rostro, así le llamaban, por fuera 1,5 varas y medio palmo, menos un dedo. Por el rostro, por fuera 1,5 varas y medio palmo. Por la circunferencia, por fuera, por el rostro, 3 varas y cuarta. En año de 1693, Pedro Victoriano Meseguer, campanero, vecino de Algezares, fabriquero parroquial, es decir, administrador. Fabriquero significa lo mismo que administrador de los bienes de la parroquia. Habló en nombre, él estaba en San Nicolás. Ginés Zamora era su tío y en nombre de Pedro Agüera, su sobrino sordo, acordaron hacer una campana para su iglesia de 18 arrobas, por lo que entregarían 19 arrobas de metal y 30 libras de estaño, dándole por el trabajo 450 reales, poniendo lo necesario hasta subirla al sitio adecuado de la torre. Zamora se obligó a hacerla buena y de buen son, con buen sonido. Santa Catalina. Pedro Agüera se ocupó muchos años del reloj y campana de Santa Catalina, desde 1680 hasta 1707. En este año se produjo un gasto muy especial en asegurar la campana del reloj de Santa Catalina, la media naranja, cañón de las pesas, fecha en que aún vivía Pedro Agüera todavía, hasta 1707, él estaba vivía en la calle del Val de San Antolín. Como datos más antiguos de dicha parroquia, un documento de 1579, mediados del XVI, sin terminar el siglo XVI, nos informa del gasto de la obra donde estaba el reloj de la ciudad. El concejo ordenó pagar a Juan Antique, carpintero, 12 ducados por los tablados que hizo para las fiestas del Corpus Christi. Hacían unas danzas y hacían representaciones y altares especiales con las fiestas del Santísimo Sacramento. En Cartagena, año 1696. Por el archivo de Simancas conocemos, por el Marqués del Solar, sargento mayor Juan Bautista Cardeña, a cuyo cargo estaba interinamente el castillo de esta plaza, informó que la campana mayor del mismo necesitaba ponerle la lengua en su lugar, pues además de no tener su eco para dar en lo menos recio de ella, era muy probable quebrarse a cualquier golpe que llevase. Así lo sentía Pedro de Agüera, campanero, que se encontraba en Cartagena de vuelta de Orán, donde pasó a fundir 5 campanas de aquellos castillos de Orán y de Mazalquivir. En esa fecha se estaba reparando y ampliando el sistema defensivo de la plaza fuerte de Mazalquivir y de Orán, que rodeaba dichas plazas, que estaba para volver a Murcia, excusando que tendrían que volver a traerlo para este fin, que no paraba de ir y venir continuamente. Ahora vienen documentos muy importantes, por lo menos a mí me han llamado muchísimo la atención. Ya en 1705, consagración en el obispado de Murcia, el obispo consagra la campana del reloj en la torre de la catedral. Tenía como unas 600 arrobas y hacia 1695 se fundió con la mayor y otra consagrada por el obispo Gonzalo. El fabriquero informó que el día 9 por la tarde el obispo consagró la campana del reloj. En octubre de 1706, la campana mayor quebrada, el metal se tomaría de una pieza de artillería o porción de metal para fundirla. En noviembre se hicieron diligencias en Orihuela y en otros lugares para fabricar la misma. Ahora vienen ya 2 documentos muy interesantes, concretos, de lo que es la fabricación por Pedro de Agüera y la subida a la torre de la catedral. El primero es de 1704, en que Miguel Susías tuvo una obligación a favor del Cabildo de Cartagena, y fabriquero que era, en plazo de 2 meses y 8 días,
que Pedro Agüera haría la fundición y fábrica de la campana mayor, nueva, haciendo pedazos la que había. Condiciones. Establece unas condiciones. La haría nueva, corriente, dando por su trabajo de la que llamaban el sen, que puede ser sentido o el sonido, no lo sé con seguridad, dándole 1.300 reales por trabajo del maestro y peones, materiales, ingredientes necesarios para formar los moldes precisos según el arte. Sería de hasta 150 arrobas de peso, que representan 1.500 kilos, 1.550 kilos. Siendo gasto hacerla pedazos, bajarla de la torre y ponerla donde determinasen. Pero la fabricó en unos hoyos muy grandes que hizo en la plaza de la Cruz, donde montaron luego un tremendo andamio, y ahora lo relataré, para subirla al lugar donde tenía que estar. Entregando leña, carbón y ladrillos necesarios y compra de 50 arrobas de metal para nueva fundición, además de peso de la quebrada. El metal sobrante lo restituirían y si no saliese bien la debería volver a construir otra vez, a fabricar. A cargo de la fábrica el gasto por fabricarla hasta ponerla en la torre, en su sitio, y la madera para los andamios. Menudo artilugio que trajeron, ahora lo relato también, que trajeron la mayoría de las lías, las maromas y los andamios que montaron, carpinteros, albañiles, montaron un andamio tremendo para poder subir la ya campana fabricada. En 1707, José Donate y Francisco Reyes, carpinteros, y Jerónimo Álvarez, albañil, la fábrica tenía fabricada ya la campana, de peso 700 arrobas. 700, antes ponía 140, es que hay dos documentos que ponen un peso exageradamente largo, grande, y me inclino más por 140 arrobas, que son, como he dicho antes, 1.550 kilos, no 700 arrobas, que parece un error del amanuense, del ayudante del notario. Antes ponía tal, y unos 1.550 kilos con condiciones, las pagarían 3.900 reales, obligándose a sacarla del hoyo donde la fabricó y traerla al pie de la torre, subiéndola a lo alto, puesta en su lugar, pendiente la járcena, sobre columnas de piedra, poniendo madera, járcenas, tornos, carros, husillos, hierros, clavos, sogas, lías, oficiales y peones, hasta dejarla en su lugar correspondiente. O sea que, como vemos, no era sencillo el hacer con las máquinas que había entonces, con los artilugios o con la tecnología que en esa fecha se dominaba, no se puede comparar con la actualidad, ni mucho menos. Andamios para subirla, que quitarían no dañando la torre, ya habían cuidado de limpiar bien y no dañando de ninguna manera la torre, que se inclinase la campana, se que pudiera caer o hiciesen daño a la estructura de la torre de la catedral. A su costa, reponiendo hoyos en plano de las cadenas, arreglando los empedrados, los repondrían, subidas sin recibir vuelco ni caída. Al acabar dejarían limpia la torre y plaza de las cadenas, quitándolo ensuciado de piedras, casquijos y otras cosas. Maromas traídas de Cartagena, como digo, las lías y todos los materiales, los carpinteros y los albañiles de Murcia, trayendo todo de los barcos de Cartagena. Todas las cuerdas de cáñamo las daría la fábrica para el servicio. Ahora, un apartado muy especial referente a Santa Catalina, que hay mucha documentación, porque estuvo muchos años allí con dedicación plena, aparte de la dedicación tan extraordinaria de la atención a las campanas y a las piezas de artillería que hacía en Orán. Aquí, por ejemplo, como muy antiguo, en Santa Catalina, lo destaco por su antigüedad, en 1602, Gregorio Marroquí, mayordomo de Santa Catalina, y Manuel Peralta, ensamblador, especialista en instalar las piezas que necesitaban en los altares o en el altar mayor, convinieron que éste haría un sagrario de madera de pino, como el que estaba en Santa Clara,
a imitación del de Santa Clara, dándole acabado hasta la Virgen de Agosto de 1603. Por las actas capitulares del Ayuntamiento de Murcia, en 1791 se da una libranza a Pedro Agüera, cuidador del reloj, de 200 reales para atender a sus necesidades del aceite que utilizaba y para el trabajo que él llevaba, claro. En 1692, otro memorial de Pedro Agüera informó que el reloj Santa Catarina no estaba al corriente, no estaba en uso, por tener quebradas algunas piezas y no estar compuesta la caja de las pesas. Había una caja especial para las pesas del reloj. Por haberle caído algunos ladrillos, aquí otro percance que tuvieron. Se dispuso que el fiel de pesos lo arreglase reparando la caja citada. En 1693, ruina de la cornisa del capitel del reloj de Santa Catalina. Sobre mes de diciembre, en la noche anterior se cayó un pedazo de dicha cornisa, que estaba sobre la campana por caída de un pedazo de la cubierta del coro, afectando las caídas de la pirámide de la cúspide de la torre, como por el viento que la derribó, como por la construcción que no era tan firme, no lo sabemos, pero sucedían con frecuencia. En 1695, Pedro Agüera vuelve a suplicar que le paguen el aceite que necesita para el reloj, pidiendo pago de 250 reales que le debían de 5 años. Es decir, que era frecuente que el ayuntamiento no completase con la debida celeridad el gasto del aceite y el gasto de su trabajo. En 1695 también, un ajuste de Jerónimo Gutiérrez. Jerónimo Gutiérrez era, con Pedro Agüera, era el sacristán de la parroquia, corriendo a su cargo ajustar el reloj de Santa Catarina por 100 reales al año, porque este se fue a Orán de los muchos viajes que hacía y tardaría mucho en volver. Pero claro, si tenía que hacer el viaje de ida y vuelta en los barcos de la Armada, tenía que estar haciéndose cargo de las reformas que tenía que hacer, las construcciones nuevas, las campanas nuevas, más las piezas de artillería, era para estar tiempo allí. No en cuestión de 10 días no solucionaba lo que tenía que hacer. En 1696, con ajuste otra vez de Pedro Agüera, le dieron 100 reales y por estar fuera, Pedro Agüera no cumplía, claro, como él se encontraba fuera, no podía supervisar que el sustituto cumpliese con todo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, también se dejaba un poco, se abandonaba o lo dejaba no con tanta obligación como llevaba Pedro Agüera. En 1696 también marchó a Orán, como estaba relatando ahora mismo, y ya pasamos a 1708, en que se hizo cargo del reloj de Santa Catalina Jerónimo Gutiérrez sacristán, porque ya se había retirado, como dije, a finales del 1708 ya se había retirado Pedro Agüera. En 1710 el sacristán pidió otra libranza por el año de ocupación que ya llevaba, después de sustituir al que ya no funcionaba en el trabajo y además que murió en 1709. En 1711, cerca de fin de año, José Coloma pidió licencia para campanero, que este es el que tenemos la base fundamental, para saber que con seguridad, en la época en la que murió, el año en que murió y de qué murió. Dice este campanero y relojero que quiere que le nombren titular del Ayuntamiento de Murcia como relojero y campanero porque el sordo ya ha fallecido. Entonces, pide licencia para usar ese ejercicio, por hacer muerto quien por nombramiento de la ciudad lo ejercía mediante el tiempo que pudo él hacerlo, lógicamente. Hay un documento de 1705. Se realizaron en Santa Catalina, igualmente, una relación jurada de Jerónimo Dufau, mayordomo del gasto, para asegurar la campana del reloj,
en la torre de Santa Catalina, y otras reparaciones efectuadas en la Media Naranja, Cañón de las Pesas otra vez, y 80 reales por 80 reales. La ciudad aprobó los gastos correspondientes porque no tenían más remedio. Si no tenían que abandonar y dejar el reloj que regía la vida de la ciudad, era muy importante para los ciudadanos. Era el reloj oficial de la ciudad. Actividad de Lorenzo Pedro Agüera en Santa Catalina. En 1684 hay un documento muy interesante que dice, en nombre Jaime Córcoles, párroco de fabriquero de Santa Catalina, dice, como Lorenzo Agüera, fiador, dice que hay que fundir la campana quebrada y este nombró, en nombre de Pedro, su hijo, desde el arranque hasta todas las medidas que da de 3 varas y demás, todo lo que he dicho anteriormente también, reconocimiento, hay otra obra en 1694 que es reconocimiento de obra del telar de la campana del reloj, vuelta de ella y concha, que faltaba de plomo, piezas que había de plomo defendiendo toda la obra que tenían. Plomo de la cubierta del capitel, declarando estar todo bien ejecutado. Hay otro documento muy interesante que fue efectuado en 1708 sobre el balcón que se hizo, el balcón en la torre de Santa Catalina. Fulgencio Peinado, sacristán, corrió a cargo suyo el balcón de Santa Catalina, donde puso el retrato celebrando la victoria de Felipe V. En el retrato pusieron un retrato grandísimo y todos los adornos y todo lo que pudieron hacer para darle importancia al día, a la celebración. Aderezos, adornos, colgaduras, banderas, armas, alfombras y otras alhajas que serían de trofeo y despojo en memoria de la victoria. Y del gasto del toldo, devolver las alhajas luego, le devolverían por un total de 2.885 reales, cantidad estimable para la época. Hay otro documento muy antiguo, igual que el que he dicho anteriormente, de 1602. En 1603, en la obra de Santa Catalina, obra de la Torre de Santa Catalina, Pedro Romero, Francisco Hernández y Pedro Romero, rejeros de Madrid, y Diego Fajardo de Murcia, como fiador, para la fiesta de la Virgen de Septiembre, entregarían un balcón de balaustre con pasamanos que encuadro la torre alrededor del edificio ochavado donde estaba asentada y puesta la torre del reloj, que asentase sobre la cornisa de piedra cuadrada. Estamos teniendo idea de cómo era la torre y cómo eran los elementos que la sustentaban. Que allí estaba hecho y los balaustres serían de modelo trazado y dibujado, que a mí me ha faltado. En el documento que encontré, que ayer, que estoy hablando de él, está un dibujo en los protocolos de aquí del archivo, que eso se me escapó de poderlo poner para reflejarlo. Pero vamos, estoy dando el dato de cómo lo construyeron y con qué detalles. Allí estaba hecho y los balaustres serían de modelo trazado, dibujado en un papel, se vio en el ayuntamiento, siendo cada balaustre un 16avo más o menos de grueso y la tercera parte con su planta y balcones, un plano dibujo de la región que se puso en el documento. Ahora estoy recordando, como he abarcado tantísima cantidad de documentación, pues no he podido reflejarlo en este momento. Sobre Santa Catalina quisiera yo añadir algo importante, porque de Santa Catalina, por ser el principal objetivo de trabajo, el principal oficio como relojero y campanero de Pedro de Agüera y de su padre también, que también se ocupó también de lo necesario en la Torre de Santa Catalina. Sobre Santa Catalina he logrado muchísima documentación, que ahora no es el caso porque es tratar de otro asunto distinto. En el siglo XVII al XIX he logrado recopilar, localizar las calles antiguas de Santa Catalina del siglo XVII hasta el XIX. Muchas han subsistido el paso del tiempo, pero muchas no. También testamentos de párrocos de allí,
las tiendas más importantes, venta de nieve, había, bueno, una cantidad, una riqueza de documentos fenomenal, pero que es complementaria a esto que estamos tratando aquí. Hay aquí, aparte de haber tratado muy sucintamente, brevemente, de cada uno de los aspectos, de los apartados en los que he dividido la exposición, sí quiero remarcar algunos datos de Pedro Agüera o de las calles, por ejemplo, eso que ha citado ahora mismo de las calles. Aquí en 1697 llevaba 24 años en su oficio, desde 1673. Calles antiguas calle con el nombre de Agüera. Ahora me dedico, no es calle de Santa Catalina. En la ciudad, en Sant Andrés, hubo la calle de Agüera o de Jesús. Durante mucho tiempo se llamó así, calle de Agüera o de Jesús. Eso en San Andrés. En Santa Eulalia, una calle Agüera. Y en San Lorenzo, una calle Agüera también. Las que he podido localizar con esta innumerable cantidad de documentos que he tenido que ver. Como en 1826, ya muy avanzado el tiempo, del siglo XIX, que también he visto bastante de Santa Catalina, había la plazuela de la Cruz, el horno de la Gabacha, y en capillas he logrado en Santa Catalina relacionar una serie de capillas antiquísimas, una de ellas en 1697 hicieron un nuevo camarín para la Virgen del Rosario en la iglesia de Santa Catalina. En 1703, en la capilla, había una capilla del Santísimo Sacramento donde estaba Nuestra Señora de la Soledad, en la misma capilla. En 1736, la capilla de Santa Ana. Santa Ana y de Nuestra Señora del Carmen. En 1768, la capilla de Santa Rita de Casia. En 1774, la capilla del Reposo. En 1798 a 1800, capilla del Cristo, que estaba situada en el crucero de la iglesia. Entonces, pues, creo que de una manera un poco resumida, porque hay mucha documentación la que se agolpa en mi mente de todos los aspectos que he estado relatando. Claro, aquí no se trata de hacer una detallada extensión enorme de larga para cansarle a los oyentes, a los asistentes, que me merecen todo el respeto. Y quiero decir también que yo, para mí, esta experiencia me ha llenado de gran satisfacción por dirigir la palabra en el archivo, en el salón de actos del archivo en que tantos años llevo asistiendo a diario como investigador, y también, principalmente, como he dicho, en honor a los asistentes, especialmente que he sacado del anonimato de la historia, y también honrar y homenajear a todos aquellos que están en esa situación y que suplen con su categoría, su inteligencia, su amor y su dedicación a los trabajos y a la familia que tienen en cada uno de ellos. Tengo que agradecer también, principalmente, por supuesto, además de todo este agradecimiento, hay más agradecimientos a Dios que me ha permitido llegar a esta avanzada edad y poder dirigir la palabra sobre un personaje que a mí me ha cogido desde siempre. Me ha tenido interesado desde hace muchos meses y años que llevo investigándolo. También agradecer la colaboración de nuestro director, Javier Castillo, que me ha proporcionado datos interesantes. El archivo municipal, que también me han proporcionado muchos datos también. El archivo de la Torre de la Catedral, es decir, el Cabildo Catedralicio. También, y muchos investigadores, algunos de ellos aquí presentes, que me han proporcionado las pequeñas piezas de ese puzzle tan enorme, que faltan siempre piezas que no te conexionan con lo que tú quieres saber. Entonces, pues quedo agradecido, muy agradecido y emocionado también por hablar de un tema que considero excepcional
por la persona de la que estamos tratando y por los asistentes, componentes de la honrosa y digna Asociación de Sordos de Murcia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que es una vida apasionante, la de Pedro de Agüera. Ahora vamos a hacer un pequeño turno de preguntas. Si alguien quiere preguntarle a Pepe algún aspecto, pues encantado. Yo contestaré, si sé, a todo lo que me pregunten. Si alguien quiere preguntar algo. Un momento. Un momentito. Sí, ¿se me oye? Sí, decía que enhorabuena por su intervención y solamente dos preguntas breves y dos observaciones que darían para mucho y quizá no sea el momento. Claro, claro. Primera observación es que me sorprende que, estando Murcia implicada en la Guerra de Sucesión, de hecho, el año siguiente de 1708 fue la famosa batalla del Huerto de las Bombas, ¿sí?, que se planteara inversiones en campanas y no en artillería, que era estando los alemanes en puertas. Pero, en fin, eso daría para... Y luego otra observación que también daría para... que me ha sorprendido es el que fuera tocador de campanas siendo sordo. Y usted decía, con buen criterio, que quizá podía ser una persona añadida. Las vibraciones y la ayuda de dos peones que tenía. Pero también se me ocurre, pero eso es un tema que quizás sea más de la Asociación de Sordos, que podrían decirme si podría darse el caso de que la vibración de la campana pudiera sentirla, como usted también ha comentado, y pudiera, pero en fin, eso es un tema que excede a la conferencia. Las dos preguntas muy breves que quiero hacerle son dos. Primera, si sabe usted si tuvo hijos que siguieron con su trabajo. No, y segundo, ha comentado usted que el andamio para subirla se hizo en la Plaza de la Cruz, que usted ha denominado de las cadenas. Yo pensaba que las cadenas era un nombre más reciente. ¿Sabe usted si ya en aquellos años ya se denominaba de las cadenas? La cruz está rodeada de unas cadenas, igual que estaba en la Plaza de Belluga, las cadenas de ahí. De la ¿Qué motivo, sabe usted qué motivo podía tener que esa plaza en aquellos años tuviera esas cadenas? No conozco, sí, es que me sorprende. Simplemente no lo conozco, pero sí sé que él relata en la fabricación y en la subida tan enorme, tan dificultosa que representó. Yo creo, además, esa versión que me ha dado usted, yo estoy en ello, de que tenía asesores, socios, ayudantes, peones, tenía mucha gente que le ayudaban a él a hacer lo que hacía, ¿no? Pero yo creo que la vibración, él la sentiría. Yo pienso que sí, ¿eh? Quizás estoy exagerando y estoy diciendo alguna cosa que no es creíble del todo, pero o bien los que tenía sonaba y sabían ellos si estaba en perfecta o no. Se valía de varios recursos, los recursos que su mano tenía. ¿Alguien puede explicarnos desde la Federación? Me voy a subir arriba para que me vean todas las personas sordas. El presidente de la Federación de Sordos, para quien no lo conozca. Bueno, pues es un placer. Buenas tardes a todos. Ya hemos estado con el ponente agradeciéndole su investigación y demás, y le agradecemos también que nos haya invitado a la charla y que la haya hecho accesible para personas sordas. Yo soy el presidente de la Federación de Personas Sordas y respecto a la segunda pregunta que ha hecho el caballero, si las personas sordas podemos, apreciar el sonido de una campana con la vibración. A ver, la comunidad sorda es muy heterogénea. Entonces, dependiendo de la situación personal de cada uno, dependiendo de los restos auditivos y de las pérdidas auditivas que tenga cada uno, si la pérdida auditiva es leve, si la pérdida es media o es grave, también influiría la manera en la que podemos sentir. Entonces, si es un sonido muy fuerte, a lo mejor de un tambor, puede ser que pues sí sintamos la vibración. De hecho, la vibración la sentimos sí o sí, y el movimiento también puede ser que sea en un suelo de madera
o puede ser que haya otra persona que no tenga tanto resto auditivo y no pueda discernir este sonido. Ahora estamos hablando, bueno, con las nuevas tecnologías, va todo mucho más adelantado, contamos con implantes cocleares, con prótesis y demás, eso para las personas que tengan restos auditivos. Entonces, para sonidos fuertes sí, pero claro, a la hora de relacionarse ese señor con sus compañeros de trabajo, este Pedro Agüera y demás, es que no sé cómo lo haría, la manera de comunicarse, cómo hablarían, utilizarían mímica o lo harían hablando o de qué manera se escribirían para poder comunicarse o cómo lo harían. Era, pues nada, a ver si... Era utilizando gestos, básicamente, y pues así era como conseguían ponerse de acuerdo y ya pues de tanto trato al final se conocían. ¿Correcto? ¿Es así? Pues muchas gracias. Gracias a todos, a la comunidad de personas sordas, y que todos ellos se sienten muy orgullosos. ¿Alguna pregunta más? Pepe no esperaba menos de ti. Que no esperaba menos de ti. ¿Puedes explicarle a los amigos la importancia? Porque, claro, pueden tener una idea de que Santa Catalina era una iglesia más de la ciudad. Entonces, ¿puedes explicarles un poco a los amigos la importancia que tenía la iglesia de Santa Catalina hasta finales del siglo XVIII? Bueno, la gran iglesia de... Estaba la catedral por un lado, pero la gran iglesia concejil era Santa Catalina, que no era San Lorenzo ni... No. La iglesia que para mí más significación durante mucho tiempo, desde muy antiguo, de principios del siglo XVII, desde principios del XVII hasta bien avanzado el XIX también, que tengo toda esa documentación, yo creo que estando situado el reloj y la campana que regía la vida diaria de la ciudadanía, de la población, cuando estaba estropeado, pues todo el mundo lo sentía, todo el mundo se veía perjudicado. No hacían las cosas igual, ni a su momento, ni sus necesidades, ni las atenciones que estaban acostumbrados a tener. Claro, por eso, tantos viajes que hacía Pedro Agüera además hay que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, que vivió allí, le ofrecieron una casa y un aposento para estar. Y en algún sitio que vi que llegó a vivir en algún momento en la torre, por las necesidades que habían o porque él no tendría dónde estar. O sea, vivir principalmente en la torre, que vivió algún tiempo, en San Antolín, su padre y sus padres, y él mismo, que tenía el taller allí, hasta 1707, que vivía en la calle del Val. Pero me reafirmo en que en los rudimentos del lenguaje de signos que ahora tienen el lenguaje de la Asociación de Sordos, no sería ni muchísimo menos como en la época en la que vivía Pedro Agüera, a los signos ¿cómo lo entenderían? ¿Cómo se apoyaría en ser expresiva sus necesidades que tenía? Y lo demás, algo habría que no era exactamente como lo de ahora, por supuesto, pero no andaría tan lejano, porque con las manos, con el cariño, con el afecto y con la dedicación que los circundantes a estas personas, los que vivían alrededor, le querían apoyar y ayudar en su carencia, creo que se pareciese bastante a la que actualmente conocemos. Es mi opinión, claro. Y lo del sonido, también posiblemente me reafirmo en que los sonidos según fuerzas pueden vibrar, y de los ayudantes, que también le hacen de los peones, los artífices, los ayudantes que tenía, para sentir, él mismo sentiría, cuando un sonido muy fuerte, el eco, el golpe en su cuerpo lo sentiría. Esa es mi opinión, desde luego. Aquí vemos su firma, este documento, que es precisamente el ofrecimiento que hace para construir la campana mayor de la catedral. Esa es su firma. Cuando hizo la campana de la catedral. Eso es. ¿Alguna pregunta más? ¿Julio? Sí. Buenas tardes. Estimado don José, estimado Pepe, mi más sentida enhorabuena por la charla que nos ha dado hoy, por el descubrimiento de esta vida tan ejemplar, la de Pedro de Agüera,
que no solamente que fuese un maestro en el ámbito murciano, sino que además era llamado a empresas más importantes en Orán. O sea, que hay que calibrar que su importancia y su proyección era grande, no era un personaje menor. No estaba encasillado, no. Al frente de Orán iban gente preparada, porque era una de las fronteras la más cercana a nosotros. Y por eso mismo lo que te propondría, imagino que lo habrás pensado ya, es que después de esta investigación de tiempo, de muchísimo tiempo, no deberías de dejar la oportunidad de escribirla, de que no se pierda la vida ahora que sabemos de Pedro de Agüera, pues que su vida, su ejemplo, pues no se pierda. Y creo que es el momento, debería ser el momento, para que pensases en dejar constancia de esa vida y de ese ejemplo que, bueno, pues es muy interesante y que puede servir como modelo de superación, ¿no? Como tú bien titulabas la charla. Como el director decía en su programa, una historia de superación. Una historia de superación. Efectivamente. Nada más, solamente era eso. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Iba por ahí también la cosa de decir que estaba todo esto, que si imaginaba que estaba preparando una publicación y no sé qué idea tenía, dónde se podría luego, no sé, y otra cosa también que es una curiosidad. La campana, ¿existe todavía esa campana? ¿Es la misma, ya no existe la que hay? ¿Ya no existe? Tengan en cuenta que las campanas tanto de la iglesia de Santa Catalina, tanto en la iglesia de Santa Catalina, la campana y el reloj, y luego la grande que hizo en la torre de la catedral, se quebraban con mucha frecuencia, en los castillos de Orán y aquí también, en las iglesias, en Algeciras, en Cartagena, en Santa Catalina y en un montón de sitios también. Es que estuvo actuando en muchos sitios también, por supuesto. Pero, claro, yo por la edad, tengo que ser muy sincero como siempre, pero procuro serlo. Yo la edad ya que he avanzado, tan grande ya que tengo, con 87 años ya cumplidos en mayo pasado, para mí es un esfuerzo muy grandísimo. Ya he publicado libros yo de historia años atrás, en San Javier, en La Vanilla, colaboraciones muy diversas, hasta en congresos internacionales y todo eso. La edad manda mucho, porque yo no hace muchos días estaba con un problema de vértigo, que menos mal que he estado previniéndome para venir aquí, tomando alguna medicación preventiva para que la sangre no me juegue mala pasada y he sido capaz de venir y de exponerlo, mejor o peor. Yo he hecho lo que mejor mi corazón me dicta. Y digo, honrando al personaje y honrando a todos los que están en esa asociación dignísima y que potencian todo lo que tienen. Muchas gracias. Sí. Pues, ¿alguien más? Una más. ¿Me escucháis bien a mí? Sí, sí. ¿Me veis todo bien, verdad? A ver, lo único que quería, bueno, con toda la conferencia y demás, claro, a mí me es una emoción muy grande, porque es una persona, bueno, es una persona que la calificaban como mudo, estamos hablando desde hace muchos siglos. La gente necesitaba por aquel entonces mucha más sensibilización y demás, pues claro, la palabra de mudo pues, se ha seguido perpetuando hasta nuestros días de hoy en día, y hoy en día nos encontramos conversaciones Hasta ahora. de técnicos, de médicos que todavía nos siguen calificando como mudos. Sí. Yo entiendo la situación, hace falta mucha más sensibilización todavía, pero yo me siento murciano igual que el resto de personas que han venido a la charla y conocer la historia de la catedral, del reloj, de la campana. Claro, yo pensaba que era algún italiano arquitecto o algún decorador del romanticismo o así pensaba yo como murciano. Vamos, que no tenía ni idea. No tiene nada que ver el personaje que se encarga de hacer esto. O sea, que se vea que son personas discapacitadas, aunque tengan su déficit auditivo, que son capaces de hacer todos estos oficios, todos
espíritu de superación. Aunque no escuche, pero esa capacidad de superación la tiene. Y esa mentalidad de aprender constantemente. Lo único que quería, pues, a ver si existe algún tipo de reconocimiento o del Ayuntamiento de Murcia o alguna persona que ha hecho un montón de cosas de arte, de cultura y demás, famosos, tendrían que darle como una especie de homenaje, agradecimiento, hacerle algún acto así, algún nombramiento, aunque haya sido a título póstumo. Yo, vamos, como persona sorda, no he visto que le hayan dado ningún reconocimiento en vida, así que lo felicito, se lo agradezco, le doy mi enhorabuena por toda la investigación que ha estado haciendo y nosotros también, pues, conocer la historia de esta figura. A ver si el Ayuntamiento le hiciera algún reconocimiento. Cualquier persona que sea tan importante para Murcia, pues, como murciano debería de tenerlo. Y nada más. Gracias. ¿Alguna más? ¿Ya? Bueno, pues Pepe, te reiteramos el agradecimiento. Sabemos que efectivamente tienes tus achaques, pero ya les digo yo que prácticamente no falta casi ningún día. Con lo cual yo creo que para nosotros es una alegría verlo diariamente aquí y para él, desde luego, seguro que también es una satisfacción poder seguir con sus investigaciones y con esa clarividencia que tiene, a pesar de la edad que confiesa, que yo creo que será menos que lo que dice. Solo puedo añadir como última expresión mía, que esto que es que esto no ocupa grandes cosas, de la documentación que tengo del siglo XVII, XVIII y XIX de Santa Catalina y de este personaje de toda su vida, es un cúmulo de documentación así de grande, que he tenido que verlo documento por documento. Y los protocolos que he visto, no sé el número que habré visto, pero muchísimos, porque cada año, como el director sabe mejor que yo, hay a lo mejor 40, 30, 50, y muchos de ellos tienen 1000 páginas para arriba. Y he visto página por página de cada uno de ellos. Y en el Ayuntamiento de Murcia, y en todos donde he estado necesitado. O sea que nada es bastante para hacer grande el que ya es grande en la historia. Muy bien. Pues muchas gracias y les emplazo a la próxima conferencia, que será ya en el mes de enero, que tenemos ahí al nuevo conferenciante, que es Julio Muñoz, que se ha comprometido también como usuario aquí del archivo a hablarnos también de un tema muy interesante que ya nos contará en su día. Pues muchas gracias.